Hola amigos, yo soy Kat. El agua es uno de los compuestos más importantes para todos los seres vivos y constituye el 90% del cuerpo de las plantas. Pero, ¿cómo saber si estamos regando apropiadamente? ¿Cuánta agua le tengo que poner a mis plantas? En este video podrán resolver sus dudas. Bueno, primero que nada, ¿para qué sirve el agua en las plantas? La principal función del agua es la de transportar nutrientes. Comienza desde la disolución de los nutrientes minerales en el suelo para ser absorbidos por las raíces, ser transportados al resto de la planta y por último, el agua es liberada en forma de vapor en el proceso de transpiración a través de las hojas. Por lo tanto, las plantas absorben agua todo el tiempo, pero también todo el tiempo la están perdiendo. Para generar condiciones óptimas de crecimiento, es esencial conocer las necesidades de tus plantas. Por ejemplo, generalmente cactus, suculentas y algunas plantas aromáticas no requieren tantos riegos, mientras que las plantas de hojas grandes, algunos helechos, muchos frutales y verduras tienden a ser demandantes de agua. Otra cosa que debemos de conocer es el clima de nuestra región. Si no estamos seguros, podemos informarnos en internet al respecto. La humedad ambiental también puede afectar en los riegos. Por lo general, ambientes húmedos van a requerir menor cantidad de riegos, mientras que los ambientes secos van a requerir riegos más a menudo. Asimismo, el monitoreo del estado del tiempo, o sea, las condiciones ambientales diarias, puede ayudarnos a prevenir deshidratación o exceso de riego. Además, el sustrato o el tipo de suelo donde hayamos colocado nuestras plantas nos va a demandar mayor o menor frecuencia de riego. Suelos o sustratos arenosos van a requerir riegos más continuos, mientras que los arcillosos o con mucha materia orgánica tienden a retener más agua y por lo tanto requerir riegos menos continuos. Existen muchos tipos de riego, pero en casa generalmente vamos a realizar un riego por inundación. Los tips generales son los siguientes. Regar por la mañana o por la noche. El agua en el suelo se evapora continuamente. Regar en tardes calurosas hará que mucha de esa agua se pierda en el ambiente y que sea poco efectivo. Regar sustrato o suelo, nunca las hojas. El agua se aprovecha mayormente por las raíces. El mojar las hojas puede causar pudrición o inclusive quemaduras solares, ya que las hojas pueden generar un efecto lupa. Hay ciertas excepciones, como las plantas epífitas, que en su caso se puede realizar aspersión directamente sobre las hojas. Para el riego en macetas, regar con calma, tratando de distribuir el agua en las macetas, no solo un chorro de agua veloz, de lo contrario, la mayoría del agua solo se escurrirá y nuestro sustrato no se hidratará correctamente. Para las plantas sensibles a la deshidratación, se puede colocar un platito debajo de las macetas y colocar el agua ahí. Esta solita se va a distribuir al sustrato. Para plantas en maceta, de origen de selvas húmedas, podemos refrescarlas en días calurosos con aspersión sobre sus hojas, además del riego habitual en su maceta. Esto también limpiará las hojas del polvo que se puede llegar a acumular. En caso de jardines, lo ideal es tratar de que el agua sea distribuida de forma subterránea por riego por goteo. Si no es posible, se puede regar con la manguera lo más cercano al suelo, dejando que se encharque. Si solo damos una pasada rápida con la manguera, las raíces crecerán muy cerca de la superficie y estarán desprotegidas. Otro tip para jardines es colocar especies con requerimientos similares de riego juntas. Así evitamos pudrición por exceso de riego o por deshidratación. Por último, podemos ayudarnos a mantener nuestros suelos más hidratados con cubiertas o mulch. En algunos casos, la gente usa paja, viruta de madera, inclusive periódicos viejos. Esto protege el suelo de la deshidratación. En caso de tener cactus, muchas veces se utiliza piedrilla ornamental y le da un acabado muy elegante a tu jardín. Esto es todo por el video, espero que les haya gustado mucho. Déjenme sus comentarios y sus dudas. Al compartir y darle like, nos ayudan a que este contenido llegue a más personas. Nos vemos en la siguiente semana. ¡Chao!